el tema de someterse a la catedral, si es cierto que los terrenos eran de él, si él la construyó, cómo es posible que una persona, que obviamente tenía una organización detrás muy importante, pueda someter. Yo no sé si Pablo se sometió a la justicia o Pablo sometió al gobierno. Yo creo que esa es más la pregunta. Yo creo que más bien Pablo somete al gobierno, era tanto el terrorismo que había en ese momento que el gobierno para aplacar la problemática impresionante decide someter o dejar que Pablo se someta a la justicia, porque la verdad es que tampoco se sometió a la justicia. O sea, Pablo lo que estaba era custodiado por el ejército colombiano en una finca de su propiedad que era gigantesca. Todo ese terreno que estaba ahí era de Pablo Escobar Gaviria. Todo y sus alrededores, todo le pertenecía a Pablo Escobar Gaviria. Tenía a su disposición todo el IMPEC, o sea, los guardianes internos, Ujú. todos estaban a su disposición también para que lo cuidaran y para que lo protegieran. O sea, eh, el gobierno más bien le dio la oportunidad a Pablo de que él pudiera estar tranquilo y evitarse el gobierno tener que seguir sufriendo con todo lo que estaba aconteciendo en ese momento. Y él desaprovecha la oportunidad. Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Y el qué? Desaprovecha la oportunidad. Él asesina o manda asesinar a dos de sus socios más Mm, importantes ahí adentro. eso ahí, yo creo que ahí se acaba el cartel de Medellín. No es para mí no es 1984. Para mí el gobierno hizo todo el proceso para él. Pablo se metió a la política y les generó a ellos un caos y una problemática muy, muy tenaz porque él podía estar dentro de la política, pero no tenía la necesidad de robar, que es lo que hace la gran mayoría de personas que están en la política. Entonces lo vieron como un impedimento para ellos poder coger o apropiarse de lo que no les interesaba. Ahora, Pablo tiene en uno de los tres barrios que hizo en Medellín, porque son tres, no uno. Hay más de 6.250 casas en el barrio Pablo Escobar, que es el más conocido, que tampoco lo puso Pablo, barrio Pablo Escobar, se llamaba Medellín Sin Tuguris, pero la gente, por cariño y por respeto a Pablo, lo pusieron barrio Pablo Escobar. Eh, pero la problemática del final del cartel de Medellín es la muerte de los Galeano y de los Moncada eh, por cuestiones también ajenas a Pablo, que no voy a entrar a contar el por qué, eso quedará para algún libro, si es que en algún momento me da por hacerlo, contar esa historia. Pero estamos claros que si Pablo no estaba de acuerdo con que esas dos personas murieran, no murieran. Por lógica, Claro. es que usted en Medellín no podían hacer absolutamente nadie nada si Pablo no lo autorizaba. Por eso es que yo siempre digo que al hijo de Pablo, en vez de estar pidiéndole perdón a personas que nunca se les hizo absolutamente nada, que se les intentó hacer sí, pero que no se les hizo, debería era ir a pedirle perdón a personas que verdaderamente sí se les hizo daño, como es a los Galeano y como es a los Moncada, personas que fueron socios de Pablo, que le ayudaron a Pablo, que estuvieron con Pablo, pero que desgraciadamente eh, por circunstancias muy concretas eh, terminan siendo asesinadas innecesariamente o tal vez necesariamente, no lo sé, porque Ujú. pues, no estoy en la cabeza de Pablo en ese momento, pero después de tantos años de haber pasado todo lo que ha pasado, de la problemática que se vivió, de todo esto, y analizar bien la situación, yo creo que hubiese de pronto sido mejor si se hubiese hablado y se hubiese llegado a cosas o acuerdos totalmente diferentes. Después de esos asesinatos viene la fuga de la catedral. Explícame un poco eso, cómo es posible que si estaba rodeado de soldados, cómo Pablo se escapa. Hay una Y no cuestión se muy escapa solo importante, él, se escapan varias personas. sí, hay una cuestión que es muy importante que el Estado siempre ha intentado mostrar algo diferente sobre eso, y es que Pablo se escapa escapado, nunca le colaboró nadie, ni el ejército, ni absolutamente nadie. Eso debe quedar muy claro.
porque es que siempre se ha dicho que Pablo se vuela con complicidad de la gente del ejército o el mismo personaje que manejaba la cárcel. Y eso no es así, eso no es así. Él se vuela porque eso ya estaba planeado desde mucho tiempo atrás por dónde salir. Pero si tú intentas hoy, de día, irte por donde Pablo y ellos se fueron, puedes tener mucha posibilidad de que termines muerto en Claro, esa porque es muy salida. empinado. Sí, es totalmente peligroso. O sea, es inexplicable cómo hicieron para salir y pasar por donde pasaron y llegar a donde llegaron. Además, no El se murió que, ninguno en el camino. no, Todos los que se escaparon, se escaparon. exactamente. Y al final de todo ese proceso, quien estuvo al frente de la salida de la gente de la catedral fui yo. Yo desde mi apartamento tenía vista en línea recta hacia la catedral. Teníamos dos telescopios bastante potentes, muy robustos, con punto a punto. Entonces, dependiendo cómo estaban las banderas, yo sabía qué se tenía que hacer. Ese era un código que manejábamos Pablo y yo. Y los radios de comunicación, también teníamos comunicación punto a punto durante todo el día. Yo monitoreaba todas las comunicaciones dentro de la catedral y con Pablo. O sea, cuando hablo dentro de la catedral es lo que manejaban y hablaban el circuito privado del IMPEC, que también trabajaba con nosotros. Y fuera de eso, el circuito privado que teníamos nosotros de comunicación con radios de 2 metros en ese sitio. Y adicional a esto, también tenía todo el proceso de los teléfonos de comunicación que se tenían allá dentro de la cárcel, Y, de la catedral cárcel. sí. Si mal no estoy, vos llamaste para avisar que estaban en un túnel. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa anécdota? ¿Para distraer? ¿Para...? Esa anécdota es bastante interesante. Pablo y el resto de personas, nosotros necesitábamos sacarlos de donde estaban, porque ellos están en Envigado, todavía están ahí en ese sitio. Y nosotros necesitábamos sacarlos de ahí. Y a mí se me viene la idea de llamar a una emisora de radio en Colombia, donde yo sabía que iban a escuchar el mensaje. Estaban muy cerca de donde estábamos nosotros teniendo a Pablo y al resto de personas. Estaban muy cerca. Entonces yo llamo y digo que necesito hablar con el padre Rafael García Herreros, que Pablo está dentro de un túnel que está dentro de la misma cárcel, que ya tienen comida, que tienen agua, que tienen de todo. Pero que me interesaría hablar con el padre Rafael García Herreros para que él mediara, para que Pablo pudiera Claro. salir con el resto de personas. Yo creo que no llevaba 2 minutos de haber dado el mensaje cuando toda la gente de la policía y todos los que estaban muy cerca de nosotros, Se fue todos por ahí. se fueron yendo del sitio. O sea, funcionó. Funcionó, la estrategia que planeé en ese momento funcionó, ellos se fueron y ya de ahí nosotros podemos mover a Pablo y a todos ellos sin ningún tipo de inconveniente. Luego de la fuga, Pablo y la organización en picada. Muchos enemigos, pocas oportunidades de poder seguir combatiendo. Muchos se entregaron de los que estaban con él. ¿Cómo fue ver, como familiar, ver que se estaba acabando todo? ¿Sabías que lo veías como que se aproximaba la muerte de tu tío o pensabas que era inmortal? Porque, como, No, 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 inmortal no hay nadie, nunca tampoco lo pensé. Lo que sí es que se estaba haciendo todo un proceso para montar un grupo al margen de la ley que se llamaba Antioquia Rebelde. Antioquia Rebelde. Entonces, Antioquia Rebelde era un grupo que ya estaba muy, muy organizado. Es más, si Pablo no muere el 2 de diciembre de 1993, el 4, Pablo ya hubiese estado en las montañas y ya el cantar hubiese sido totalmente diferente, porque Pablo ya tenía todo muy organizado con gente de la guerrilla colombiana, ya le han entregado un grupo de personas, eso gracias a un
a un buen amigo que tenía Pablo, un médico llamado Víctor, y estaba todo ya muy organizado para hacer el proceso de que Pablo saliera de la ciudad a la selva y empezar a montar todo eso. Y Pablo pues contaba con el dinero, contaba con el armamento, contaba con la colaboración del grupo que le había facilitado la gente para montar Antioquia Rebelde. O sea, Pablo tenía en ese momento a disposición todo. Desgraciadamente no me hicieron caso a mí, la familia de Pablo, cuando les dije no lleguen a Alemania, pero más sin embargo ellos continuaron empecinados en irse a Alemania, después de que a mí no me habían dejado ingresar de nuevo a Alemania, que fue el país que me abrió las puertas Claro. en ese momento tan duro de mi vida.